Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy me estoy adelantando unos minutos, eh, pero hoy vamos a leer. Mi nombre es Jorge González y bueno, estamos otra noche leyendo la palabra de Dios y mi esposa Shirley, mi hija Lía, estamos aquí como misioneros en Madrid, España. Ella es de Venezuela, yo soy de El Paso, Texas. Mi hija también nació ahí. Estamos colaborando con varios ministerios, pero uno de ellos es el de Honduras Box y algo que me encanta es que esta palabra que estamos leyendo también la estamos proclamando en las calles y vemos el poder de Dios. Y vemos muchos milagros, pues el milagro de la salvación, ¿no? Pero también vemos mucha aventura, ¿no? Y 4 policías ahí nos querían quitar ahí de la predicación, pero gracias a Dios pudimos continuar. Y pude hablar yo con 4 musulmanes, así que fue muy bueno. Así que vamos a orar y vamos a, a pedir a su bendición. Dios, te doy gracias, Señor, porque nos has permitido concluir el Antiguo Testamento y hoy empezar el Nuevo Testamento. Te damos gracias y te pido que nos ayudes a ver a Cristo en el texto que vamos a leer hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, sí, como acabo de decir, acabamos de terminar el Antiguo Testamento y hoy empezamos el Nuevo Testamento. Y recuerden que el Nuevo Testamento todo apunta hacia Cristo, ¿no? El nuevo pacto. El antiguo pacto fue Dios con el pueblo de Israel, le dio los 10 mandamientos. Si haces estas obras, vivirás por ellas. Pero sabemos que ningún hombre puede ser justificado por medio de las obras. Y Dios prometió un nuevo pacto en el cual iba a cambiar el corazón del hombre de piedra a un corazón de carne. Y ahora estamos entrando a esta parte de la Biblia. Y bueno, hoy vamos a leer Mateo capítulo del 1 al 4. Y tengo entendido que Mateo no fue el primer evangelio escrito, pero porque es el primero en la lista del Nuevo Testamento, porque se escogió Mateo, porque ese libro es el Nuevo Testamento, la conexión entre los libros del Nuevo y los libros del Antiguo, porque tiene tanta riqueza, tiene tanta conexión con pasajes del Antiguo Testamento. Y de hecho hoy vamos a leer la genealogía que habla de todo, de David, Abraham, Judá, etcétera, ¿no? Así que vamos a ver que el Mateo siempre está haciendo referencia a pasajes del Antiguo Testamento y está escrito específicamente para los judíos cristianos, ¿no? Así que vamos a leer el capítulo 1. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nomás para empezar, ¿no? Mateo escoge hablar específicamente de David y Abraham porque se le había prometido a Abraham que su simiente iban a ser benditas a todas las naciones y por medio del simiente de David iba a ser el rey eterno, ¿no? Y Mateo está diciendo: Jesucristo es este simiente. Dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Abraham. Abraham engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, a Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, Rahab a Buz, Buz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Y dice: después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Estoy leyendo los comentarios y me están preguntando que si es el libro de Malaquías. No es el libro de Malaquías, es el libro de Mateo. Pero a ver, déjame ver si hubo una confusión aquí nomás. Perdón, he regresado y creo que sí, yo estoy en el calendario que hoy me toca Mateo 1, pero creo que ayer se leyó Zacarías y falta Malaquías.
No sé qué pasó ahí. Buena pregunta, pero bueno, voy a continuar leyendo Mateo, pero sí. Am, los que... vale, me, me, me desorienté un poco, pero dice, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Masor, y Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería informarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, quería decir algo antes de continuar por las genealogías, ¿no? Que como menciona Mateo a todas estas mujeres, ¿no? A Rahab, a, a la esposa de David, Betsabé, cómo están incluidas estas mujeres. Bueno, incluí varias mujeres, ¿no? Que la verdad no tenían la mejor fama, ¿no? Pero cómo Dios en su redención usa a hombres y mujeres quebrantados para cumplir sus propósitos gloriosos, ¿no? Y cómo usa a esta mujer María, ¿no? Para que de ella sea engendrada, para que el Espíritu Santo engendrara ahí, por el medio del Espíritu, al Salvador del mundo. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Me encanta cómo Mateo desde el primer capítulo hace énfasis en Jesucristo como Emmanuel, Dios con nosotros, y termina Mateo 28, versículo 20, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Es un tema de Mateo, ¿no? Que Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces aquí es donde vemos, ¿no? Cómo Mateo empieza a traer textos del Antiguo Testamento, profecías, que Jesucristo las cumple a perfección, ¿no? Donde Jesús fue profetizado que iba a nacer en Belén. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca de los niños, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y aquí otro claro indicador de que Jesucristo es Dios, ¿no? Porque a nadie se le adora no más que a Dios. De hecho, cuando los ángeles se postraron a adorarle, los ángeles los reprendían, ¿no? Pero aquí se manifiesta que Jesús se le adora, ¿no? Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
Pero siendo avisados por revelaciones en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño de su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor por medio del profeta, lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Es bien interesante este pasaje que se lo dice en Oseas, ¿no? Y está hablando del pueblo de Israel. Cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, y dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y el contexto de Oseas 11:1 es ese, ¿no? Pero lo interesante es que Mateo lo viene a decir, que esto está hablando de Jesucristo. Entonces aquí vemos cómo Mateo y los apóstoles veían que Israel era un tipo que apuntaba hacia el mejor Israel, que es Cristo, ¿no? Bueno, es interesante, no podemos indagar mucho en el tema ahora mismo, pero sigamos. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: otra profecía cumplida mía. Voz que fue oído en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto a los que procuran la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arcaleo reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo era el mensaje de Juan el Bautista preparando el camino al Señor? Como cuando Jesucristo llega, empieza a predicar arrepentimiento. Y ese debe ser nuestro mensaje, ¿no? Arrepentimiento. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: otra profecía cumplida. ¿Ven cómo Mateo está lleno de profecías cumplidas? Dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido del pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor y de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué tenía este hombre? ¿Qué tenía Juan el Bautista? Un hombre con que venía en el espíritu de Elías, ¿no? Porque estaba vestido igual que él, ¿no? Puedes leer 2 Reyes 1:8 para ver eso. Pero no, me hace muy interesante que la Biblia no registra que estaba haciendo ningún milagro. Estaba en el desierto y la gente iba hacia él para escuchar el mensaje. Esto me habla de que cuando estamos llenos de él y hablamos un mensaje, mira que Dios se mueve, ¿eh? Dios se mueve. Nosotros lo hemos visto en la calle cuando estamos hablando en el poder de Dios y estamos hablando del mensaje del evangelio. A veces te ignoran, a veces te insultan, pero a veces se quedan callados y escuchan el mensaje. Hemos tenido audiencias de 50, 100, 200 personas en la Puerta del Sol escuchando el mensaje y se quedan a todo el mensaje. Hablamos del pecado, hablamos del infierno, hablamos de la muerte, de la resurrección, hablamos del arrepentimiento y fe, y la gente se queda a escuchar porque la gente tiene esa necesidad de escuchar este mensaje. Y cuando el Espíritu Santo está obrando, así como Juan el Bautista, cuando se predica el evangelio, eso es lo que necesitan escuchar las personas. A veces queremos ser demasiado relevantes para que las personas, para atraer a gente, ¿no? Pero en realidad lo que necesitamos es ser como Juan el Bautista, ¿no? Que predicaban el mensaje.
y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Muy interesante, ¿no? Cómo hablaba las verdades, ¿no? Pero hablaba de la ira venidera, ¿no? Ahora hay un movimiento, ¿no? Que niega que Dios no tiene ira, que Dios no se enoja con el pecador, pero en realidad Pablo empezó a advertir de la ira venidera, la ira de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. No nomás digas que te arrepientas, sino manifiestes arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, mira, el mensaje va para los judíos, pero también para nosotros los cristianos, ¿no? Hay muchos cristianos que dicen: no, pues yo voy a la iglesia, yo he recibido a Jesús en mi corazón, yo he repetido la oración. Pero dice Juan Bautista y dice la Biblia: haced frutos dignos de arrepentimiento. Si realmente estás arrepentido, tiene que manifestarse. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, si no das buen fruto, eres cortado y echado. Tú puedes decir que eres cristiano, pero si estás dando mal fruto, la evidencia muestra lo contrario. ¿Sí? Yo la verdad os bautizo en agua, pero para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Nunca se apagará. Otra, nomás, no sé, nomás estoy diciendo comentarios porque también está de moda, ¿no? De que el infierno no va a ser para siempre, sino que va a haber una aniquilación, ¿no? Yo he escuchado a teólogos conocidos o pastores conocidos que tratan de traer esto, ¿no? A la mesa. Mentira, aquí dice: el fuego nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. A Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ves? Otra vez el Padre, ahí vemos la Trinidad, el Padre, Hijo, Espíritu Santo manifestándose. Y vemos en Isaías 42:1 habla de que estas palabras, ¿no? Que este es mi Hijo en que tengo complacencia. Y aquí lo vemos, estaba hablando de Cristo y ahora el Padre lo dice: este es mi Hijo en que tengo complacencia. Otra vez Jesús cumpliendo la Escritura. Y por último, Mateo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Jesucristo, como habíamos hablado, Mateo, en la mente de Mateo, que inspirado por Dios, Jesús es el mayor Israel. Lo acabamos de ver en lo que dijo, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Eso era una palabra para Israel, pero Mateo la aplica para Jesús. Y ahora vemos que Jesucristo, este mejor israelita, es llevado al desierto. ¿Quién fue llevado al desierto? También Israel, ¿no? Pero Israel falló en el desierto, ¿no? Israel falló en el desierto, fue tentado y falló, ¿sí? Y ahora vemos al mejor israelita 40 días y 40 noches sin comer. El pueblo de Israel sí comió, ¿no? Pero Jesucristo ayunando es tentado y vamos a ver cómo responde, pues ya saben, ¿no? Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. ¿Cómo respondía Jesús a la tentación? Con la palabra. Con Deuteronomio. Las tres tentaciones las responde con Deuteronomio. A veces decimos: no, Deuteronomio se nos hace tal vez aburrido ese libro, pero no. O sea, si Jesucristo respondió con estos pasajes, ¿cuánto más nosotros tenemos que meditar en estos? Escrito está: no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está:
Al Señor adorarás y al solo servirás. Mira, Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, Deuteronomio 8. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Donde el primer Israel falló en el desierto, el mejor israelita venció en el desierto, porque Jesucristo es nuestro campeón, es el vencedor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, a ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, otra profecía cumplida por Cristo. Ven cómo Mateo, por eso es el primer libro del Nuevo Testamento. Dice, cuando dijo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, a ver, ¿qué es lo que? Las primeras palabras de Jesús registradas, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así empezó el ministerio de Cristo. Bueno, no son las primeras palabras registradas, ya vimos cómo respondió a Satanás, ¿no? Pero su ministerio es arrepentimiento, el reino se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Esto se me hace fascinante, ¿no? Cómo Jesús se conectaba con la gente con lenguaje que ellos podían entender. Eran pescadores y les dijo, síganme y os haré pescadores de hombres, para que ellos entendieran, ¿no? Pero eso se aplica también a nosotros, ¿no? O sea, Jesús dice, sígueme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, seguir a Cristo. Pero Jesús tiene una responsabilidad y Él nos hará pescadores de hombres. Entonces, la pregunta es, ¿puedes ser seguidor de Cristo y no pescador de hombres? Ponte a pensar. Porque según las estadísticas, solo el 2% de la iglesia evangeliza. El 98% no está evangelizando, no comparte su fe a nadie. Y mi pregunta es, ¿estamos realmente siguiendo a Cristo? Porque Jesús no miente, Jesús dice que si le sigues, Él te hace pescador de hombres. Pero si no estamos pescando hombres, si no estamos compartiendo nuestra fe, la pregunta que tenemos que hacer por lógica es, ¿estamos siguiendo a Cristo? Y desgraciadamente tendríamos que concluir que muchos de los que profesan ser cristianos en realidad no están siguiendo a Cristo. Maneras. Pero una de las maneras que no se manifiesta es que no estamos pescando a hombres. No estamos evangelizando y haciendo discípulos. Entonces, ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que se remendaban en sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El poder de Jesús impresionante, sanando a todas estas personas. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bueno, hemos concluido hoy los primeros 4 capítulos de Mateo. Creo que nos faltó el libro de Malaquías. No sé qué se va a hacer con eso. Pero bueno, ahí les informamos más adelante. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por permitirnos ya empezar el Nuevo Testamento. Te pido que nos enamoremos más de ti, el Rey Jesús, y que podamos seguir entendiendo tu palabra. Te damos gracias. Amén.